Hola a todos, espero que estén teniendo un gran día. Hoy Alex celebra el nuevo acuerdo de 100 toneladas con Adam de una manera tranquila al llevar a Lane y Tuna a cenar. No por presión, sino por gratitud y confianza. Y al final Alex hace un movimiento más considerado para ayudar a Tuna a seguir aprendiendo a su propio ritmo. Si disfrutas de historias como esta, no olvides suscribirte para no perderte el próximo video. Bien, comencemos. Tuno se despertó con la computadora portátil todavía sobre la mesa. La caja ya estaba abierta como si perteneciera allí. Ahora, la luz de la mañana cayó sobre la pantalla y el mouse a su lado parecía simple, pero aún así la ponía nerviosa. Se sentó de todos modos. Haga clic. Mueva la flecha. Haga clic de nuevo. El cursor saltó una vez y luego aterrizó donde quería, no suave pero mejor que ayer. Tuna escribió una línea corta en su cuaderno mouse. Mejor ese pequeño viento debería haberla hecho sonreír. En cambio, su mente se desvió hacia Lane y la sensación de opresión regresó. Lane había repetido la misma regla básica hasta que finalmente se atascó los números. Tenían que coincidir la cantidad en el papel, la cantidad en el almacén, la cantidad en el camión. Si esos no coincidían, todo se convertía en un desastre. Tuna entendió los problemas a su manera. Una canasta faltante podría comenzar. Una pelea en el mercado. Pero esto se sintió más grande, como si una línea equivocada pudiera repercutir en personas que ni siquiera conocía. No quería ser la persona lenta que desperdiciaba el tiempo de Lane. Cuando Alex llegó tarde en la mañana, él podía leer su rostro antes de que hablara. Él entró, miró la computadora portátil, luego la miró de nuevo. «Practicaste», dijo un poco tú. «Nah», admitió Alex. Asintió una vez. «Eso es suficiente por hoy». Tuna intentó guardar silencio, pero la preocupación se escapó de todos modos. «Siento que estoy retrasando a todos», dijo suavemente Lane. «Ya tiene demasiado. Ahora ella también tiene que enseñarme». Alex acercó una silla y se sentó frente a ella, firme y calmada. «Un cariño», él dijo. «No estás retrasando nada. Me lleva tanto tiempo hacer una pequeña cosa tú». Na susurró. «Entonces hacemos las cosas pequeñas más fáciles», Alex respondió. «Y dejamos de dejar que te sientas avergonzado por ser nuevo». «Tú». Na levantó la vista. El tono de Alex se mantuvo. Suave, pero había una decisión debajo de él. «Quiero celebrar el contrato con Adam», dijo, «y quiero agradecerle a Lane como es debido, tú». Na parpadeó. «¿Celebrar con Lane?» «Sí, Alex», dijo. «No, en casa iremos a un restaurante, uno simple. Bueno, comida sin papeleo. El estómago de tú». Na dio un vuelco de nervios. Una comida en un restaurante sonaba como una reunión disfrazada. Alex lo vio y suavizó la voz. «No es una reunión», dijo. «Es un gracias, Lane. Mantuvo todo estable y ahora te está ayudando. Quiero que se sienta apreciada tú». Na tragó saliva. «Y yo tú». Alex dijo. «Me sentaré a mi lado, comeré y respiraré. Eso es todo». Tú, Na dudó y asintió. «Está bien», Alex sonrió pequeño y seguro. «Bien. Entonces vámonos». Se fueron al mediodía mientras las carreteras estaban transitadas y el sol brillaba. Alex condujo suavemente dejando que el movimiento del auto calmara el aire entre ellos. «No tienes que hablar mucho», dijo. «Solo sé tú misma». Tuna dejó escapar un suspiro. «No sé cómo me veo en un restaurante con tú personal». Alex se rió suavemente como una mujer que come y dice, «La verdad, eso es todo». El restaurante que Alex eligió no era elegante. Mesas limpias, luz cálida, música tranquila. El aire olía a carne a la parrilla y caldo. El tipo de olor que hace que tus hombros caigan sin permiso. Alex pidió una mesa en la esquina, no para esconderse, sino para darle espacio a tú. Na se sentaron donde ella pudiera ver la puerta y nadie pudiera rozar su silla. «Tú planeaste esto», murmuró Tuna. Alex le sirvió el té. «Yo planeé que te sintieras cómoda mientras esperaban». Alex mantuvo la conversación ligera preguntando sobre cosas simples.
para que la mente de Tuna no volviera al cursor parpadeante. Luego miró la hora y envió un mensaje corto. Unos minutos después, llegó Lan. Entró con su postura de alerta habitual, teléfono ya en su mano, como si tuviera que resolver algo antes de sentarse. Pero cuando vio a Alex saludarla, se detuvo sorprendida. Alex se puso de pie para saludarla. «Lan, gracias por venir». Los ojos de Lan se dirigieron a Tuna y luego volvieron a Alex. «Esto es el almuerzo». Alex dijo, «Siéntate». Lan se quedó quieto, ligeramente cauteloso. Tuna asintió cortésmente, sintiendo sus propios nervios. Subir de nuevo el camarero trajo los menús y Alex lo mantuvo simple. «Compartiremos», dijo algunos platos. Lan miró a Tuna. «Ok», Tuna asintió. Sí, la comida llegó rápidamente. Primero sopa humeante y reconfortante, luego pollo a la parrilla, verduras y arroz. Nada especial, nada que requiriera actuación. Durante los primeros minutos, nadie dijo nada importante. Los palillos se movieron, el té calentaron sus manos. El ruido del restaurante se mantuvo lo suficientemente lejos que parecía una habitación privada. Tuna se dio cuenta de que estaba respirando normalmente. Alex esperó hasta que Lan hubo comido algunos bocados y luego habló con la misma calma tono que usó cuando quería que la gente realmente lo escuchara. «Ayer, Adam y yo firmamos el contrato de almidón de 100 toneladas, dijo Lan. Asintió una vez. «Así que está confirmado». «Está confirmado», Alex respondió. «Pero no sucedió porque soy un mago». La boca de Lan se torció casi en una sonrisa. Alex la miró directamente. «Sucedió porque mantuviste la planta estable, mantuviste los huertos en movimiento, protegiste la calidad, cuando todos querían velocidad». Lan bajó la mirada a su tazón. «No estaba acostumbrada a que me agradecieran». «Así, hice mi trabajo», dijo ella. «Hiciste más que un trabajo». Alex respondió, «Y lo sé». Tuna observó el rostro de Lan y vio algo cambiar allí. Pequeño pero real. No orgullo, más bien alivio. Alex volvió su mirada hacia Tuna, no para exponerla sino para incluirla. «Y tú, Alex», dijo suavemente, «estás aprendiendo que eso también importa». La garganta de Tuna se apretó. No sabía qué decir, así que solo asintió y tomó otro sorbo de té. Alex no la presionó para hablar, dejó que la comida y el calor hicieran el trabajo, porque esto no era un tribunal, era una mesa, y por primera vez, Tuna sintió que no estaba sentada allí por accidente. Lan había tomado unos bocados antes de que finalmente dejara sus palillos y mirara a Alex correctamente, no como un trabajador esperando instrucciones, como una persona tratando de entender por qué la habían llamado aquí. El restaurante no era lujoso. Solo mesas limpias, luz cálida y comida que olía a comodidad, en lugar de presión. El ruido a su alrededor se mantuvo, platos suaves, voces bajas, una tetera silbando en algún lugar detrás del mostrador. «¿Esto es realmente solo un almuerzo?», Lan preguntó. Alex asintió. Solo almuerzo». Lan miró a Tuna y luego volvió a Alex. «Está bien, Alex». Levantó su taza de té. No como un discurso, solo un pequeño gesto al contrato que dijo, y a las personas que lo hacen real. Lan dio una risa tranquila, casi reticente, y luego golpeó su taza contra la de él. Tuna levantó su taza también, todavía tímida, y el suave tintineo se sintió más cálido que la música durante unos minutos. Simplemente comieron primero sopa humeante y constante arroz, lo suficientemente caliente como para relajar los hombros, algunos platos compartidos en el medio, simple y familiar. La postura de Lan cambió lentamente mientras comía. Sus ojos dejaron de escanear la habitación como si estuviera esperando que un problema saltara. Su teléfono permaneció boca abajo junto a su tazón. Alex esperó hasta que Lan hubo tomado algunos bocados, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Lan dijo que cargaste mucho estas últimas semanas». Los ojos de Lan se posaron en su tazón.
Hice lo que tenía que hacer. Lo sé, Alex, respondió. Por eso lo digo ahora. Él no enumeró cada llamada que atendió, cada horario que arregló, cada control de calidad. Se quedó hasta tarde para confirmar 2 veces. Él solo sostuvo su mirada hasta que la gratitud no pudo ser apartada. Lan exhaló y finalmente se permitió un pequeño asentimiento. Bien, ella dijo. Gracias, el pecho de Tuna se aflojó al escucharlo. Alex giró la conversación suavemente como si estuviera suavizando el borde del momento. Y no te estoy pidiendo que cargues a tus hijos. En tu espalda, dijo el rostro de Tu. Na se calentó instantáneamente. Lan miró a Tuna, ella no pesa. Lan dijo, de hecho ella solo es nueva. Tuna tragó, soy lento. Lan cortó a través de él con calma, lento. Está bien, los números equivocados no están bien. Tuna asintió rápidamente, alivio aterrizando en sus costillas. Lan agregó práctico como siempre, ya sabes contar dinero de la cosecha. Alimento. La computadora es solo una herramienta que registra lo que ya entiendes. La voz de Tuna se volvió pequeña. Todavía siento que estoy perdiendo tu tiempo. Lan no se endureció, pero se puso seria. Si aprendes, me ayudas. Después dijo, eso no es desperdicio, ese es el punto. Tuna parpadeó ante eso como si nunca se hubiera considerado una ayuda en lugar de una carga. Alex observó el rostro de Tuna y no interrumpió el turno. Quería que lo escuchara de Lan. No solo de él, la comida avanzó en líneas cortas y honestas. Alex mencionó el contrato de nuevo. No como un trofeo, sino como un resultado compartido. Adam firmó por las 100 toneladas. Dijo, pero lo entregaremos en lotes planificados, calidad primero. Lan asintió una vez. Bien, eso es manejable sin atajos. Na escuchó en silencio, sorprendida por lo tranquilo que sonaba cuando hablaban así, como si los problemas fueran solo cosas que organizas, no monstruos que te tragan entre bocados. Alex mantuvo el aire ligero. Le preguntó a Lan si había dormido algo últimamente. Lan puso los ojos en blanco y dijo que dormir es un rumor. Na se rió y le sorprendió lo real que sonaba cuando Tuna se relajó. Habló un poco más. Admitió que le gustaban las partes donde podía ver calidad con sus ojos, raíces, limpieza, textura, tiempo, cosas que se sentían como su mundo, pero la pantalla todavía la hacía sentirse pequeño. Lan no le tenía lástima. Le dio un plan tan simple como contar piedras 10 minutos al día. Lan dijo, clic del ratón, buscar un archivo, cerrar, repetir, no practicar, maratón. Te cansas, empiezas a odiarlo. Alex asintió. Complacido. Eso es exactamente lo que le dije. Lan levantó una ceja hacia él. Bien, sigue así. La calidez de la comida hizo lo que Alex había querido. Hizo que Tuna dejara de sentirse como un invitado en la vida de otra persona. Hizo que Lan pareciera una persona, otra vez, no solo una máquina que resolvía problemas cuando los platos estaban casi vacíos. Lan miró la hora a la que debería volver. Dijo que el horario de la tarde está esperando. Alex no la retuvo. Pagó en silencio y luego la acompañó a la puerta. Lan dijo lo suficientemente bajo que no era para el espectáculo. Tómate esta noche libre sin llamadas a menos que sea urgente. Lan parecía que quería discutir y luego se detuvo. Bien, dijo de nuevo, y esta vez hubo un atisbo de sonrisa. Na inclinó la cabeza ligeramente. Gracias por enseñarme. Lan lo descartó. Mañana repetimos una pequeña cosa, eso es todo. Lan se alejó hacia su motocicleta práctica como siempre, pero sus hombros parecían más ligeros. Na la vio irse y luego se giró hacia Alex. ¿No te avergoncé?, preguntó en voz baja. Alex la miró como si la pregunta no tuviera sentido. Cariño, dijo. Apareciste y lo intentaste. Eso es todo lo que siempre quise. Cuando subieron al auto, Alex no condujo directo a casa. Giró por una calle más tranquila, llena de pequeñas tiendas. Una parada más, dijo. Aparcó fuera de una modesta tienda de artículos de papelería y electrónica y fue directo al mostrador.
compró una alfombrilla para el ratón, una unidad USB y un soporte sencillo para la computadora portátil. Tuna se quedó mirando la pequeña bolsa. Ya tengo la computadora portátil, lo sé, dijo Alex. Esto hace que la práctica sea más fácil. Las pequeñas comodidades importan. De vuelta en el auto mantuvo la voz tranquila. Esta noche, 10 minutos, dijo, ábrelo, mueve la flecha, ciérralo. Tuna asintió lentamente. Está bien. Cuando regresaron, Tuna colocó la alfombrilla para el ratón junto a la computadora portátil. Como si fuera parte de su nueva rutina, configuró la unidad USB con su cuaderno. Luego se sentó y abrió la pantalla. Alex no se quedó cerca en silencio presente y la dejó hacerlo. Ella misma mover. La flecha aterrizó donde quería. Tuna escribió una línea más en su cuaderno, todavía lento. Todavía intentándolo. La voz de Alex llegó suave detrás de ella. Es suficiente por hoy, dijo, y por primera vez, Tuna le creyó. Tuna practica un poco en su nueva computadora portátil por la mañana, pero todavía se preocupa. Está aprendiendo muy lento y desperdiciando el tiempo de Lan. Alex nota su ansiedad y decide celebrar el contrato de 100 toneladas con Adam, llevando a Lan y Tuna a una comida cálida y sencilla en un restaurante. En la cena, Alex agradece sinceramente a Lan por llevar la planta de almidón y las operaciones del huerto, y mantener todo estable especialmente durante las semanas más difíciles. Lan también le asegura a Tuna que ser lento no es el problema. La precisión es lo que importa y aprender paso a paso ayudará a todos más adelante. La comida se convierte en un momento tranquilo de trabajo en equipo y pertenencia, aliviando el miedo de Tuna a ser. Về sau nói một giọng điệu đầy sự kháng cự, ánh mắt cô né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy? Liệu Tử Tiêu có cần phải trở về? Con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà dịu đi nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giống khí mẹ có thể. Về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn ý, như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp mà câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về sự Tiêu lại, hay có điều gì khó có đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều dần rõ ràng? Câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sau kín đã bắt đầu lộ diện.